Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar un día más de vida aquí ante tus pies. Señor, yo te pido que tú tomes el control de este tiempo de estudio, Señor, y que sea para nuestro bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, qué bueno que estás aquí en este día y vamos a ver ahora el tema 7. Se llama el lugar secreto. Y vamos a ver la importancia de pasar este tiempo en lo secreto con Dios y en su palabra de Dios. Así es que el lugar secreto dice así, esto va a venir en Mateo 6:6. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, pasaba tiempo en el lugar secreto para orar y escuchar la voz del Padre. Así es que ahora el enemigo hace que nosotros nos distraigamos. ¿Por qué? Porque pues a ver, de aquí es saber quién tiene el control de la televisión y esto es que muchas personas no tienen tiempo a solas con Dios. Te distraes en otras cosas, pierdes demasiado tiempo viendo televisión, escuchando eh, o viendo TikTok, ahora el celular, en fin. Esto ha creado una generación de personas que viven en un mundo irreal. ¿Por qué? Porque para la importancia de pasar tiempo en el tiempo en tu lugar secreto con Dios, de ahí depende el éxito o el fracaso de una vida cristiana. Depende, o sea, esto es de no depende de cuánta Biblia logramos poner en nuestra mente, sino que lo hagamos, ¿no? La idea es ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes a lo que dice la Biblia. Y esta mejor manera de pasar tiempo con Dios es cambiar los pensamientos negativos y memorizando principios bíblicos que producen felicidad. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se sienten tristes, ponte a leer la Biblia y tú te vas a dar cuenta de este Dios que te ama, que tiene promesas, que te levanta, que te dice yo estaré contigo siempre, toda la vida, hasta el fin del mundo. Yo estoy aquí contigo. Y eso hace que tú te sientas contento, te da y te produce felicidad porque son principios bíblicos viniendo de Dios mismo. Vamos a ver, el devocional nos hace cristianos fuertes. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:14. Son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Amén. Dice así, la doctrina da seguridad con respecto a la salvación. Esto es en primera de Juan 5:13. Nos da confianza. Ajá, o sea, esto nos da la seguridad. Dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. A ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y si crees en el nombre, crees en el Hijo. También que nos da confianza y poder en la oración. En Juan 15:7 dice así, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Así es que tenemos la solución, tenemos ahí eso. ¿Por qué no vamos a la Biblia? Porque nos distrae el mundo y estamos acostumbrados a lo fácil, al escarnio, a estarnos riendo y que, ay, sí, 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 no, hay que estar en la palabra de Dios. Juan 15:3 dice así, ustedes ya están limpios por la palabra que les fue comunicada. Así es que hay que estar leyendo y meditando la palabra en la Biblia para que nuestra mente sea limpia. Da gozo y produce paz. Esto dice así. Yo les he dicho, esto es en Juan 15:11. Yo les he dicho estas cosas que en mí hallarán paz y su alegría estará completa. Así es que también en Juan 15:13, santificaos en la verdad de su palabra es en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17, da gozo y produce paz. Nos guía para poder tomar decisiones en la vida. Esto está en Salmo 119:105. Tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi camino, luz en mi sendero. ¿Qué también hace? Aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra
que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. También garantiza prosperidad y éxito. Jesús nos dio la fórmula para el éxito cuando dijo, dichosos serán si lo ponen en práctica, en Juan 13:17. Entonces aquí la solución y el tener esto y el lugar secreto y donde vas a hablar con Dios, pero ¿cómo vas a hablar con Dios? Es como si tú hablaras español y Dios hablara inglés. Si tú no lees la palabra y no aprendes de ella y no tienes eso en tu mente y en tu corazón, el Espíritu Santo no encuentra, o sea, para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Y Él siempre te va a hablar, es más, dice que hasta las piedras te van a decir las cosas. Pero tú que lo tienes que discernir espiritualmente, necesitas alimentar tu espíritu, tener ese lenguaje, esas promesas para que Él las traiga a tu mente y tú las vivas y entonces las tomes, entiendas lo que te quiere decir Dios. Ujú. La palabra de Dios dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben ciertamente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Esto está en Romanos 1:20. Así es que entonces la creación cuenta la gloria de Dios, pero el mensaje de salvación y la sabiduría de Dios lo encontramos en la Biblia. Y la Biblia, que es la palabra de Dios. Idiomas originales. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, idioma nacional u oficial del pueblo judío, exceptuando las siguientes porciones que fueron escritas en arameo. Esdras, Daniel y ciertas partes, ¿no? Dice, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el idioma conocido universal en la época de Jesucristo. Jesús utilizó la versión del Antiguo Testamento que se usaba en esos días, escrita en griego, llamada la versión de los 70. Materiales usados. Los primeros escritos fueron grabados en tablas de piedra. Esto está en Deuteronomio 10, del 1 al 4. Los manuscritos originales de todos los libros del Nuevo Testamento se han perdido, pero desde el comienzo se han hecho copias. Esto es, son preciosos escritos. El material más usado era el papiro, el cual se elaboraba con la corteza de la caña que crecía en el delta, en el río Delta. Ajá, en el delta del río Nilo. Ajá, pero no era muy duradero y con el tiempo fue reemplazado por un pergamino fino hecho con pieles de animales llamado vitela. Mire, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Es algo increíble, ¿no? Que cuando estaba Moisés se era también hablada, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la palabra inspiración quiere decir respiración de Dios. Y esto se deriva de la palabra griega theos, que es Dios, y pinei, que es respiración. Esta inspiración es la influencia del Espíritu Santo sobre la persona. Aunque lo escribieron humanos, esto es por una revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Vamos a ver también el proceso de la canonización del Nuevo Testamento. Te estoy diciendo esto porque a veces uno duda, ¿por qué voy a leer la Biblia? ¿Por qué esto si ha sido escrita por hombres? Pero ya viste, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Aquí vemos el proceso de canonización del Nuevo Testamento, por qué hay libros apócrifos y por qué hay deuterocanónicos. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que aquí se los voy a leer. Dice, el proceso mediante el cual los libros canónicos fueron escogidos. Dice, algunas preguntas que se tomaron en cuenta para canonizar los libros del Nuevo Testamento fueron, ¿fue escrito por algún apóstol o por algún compañero cercano a los apóstoles? ¿Existía armonía con las enseñanzas de Cristo y con los otros libros del Nuevo Testamento? Aparte, como les digo, son cosas históricas que saben que a veces esto es con dos testigos. O sea, Jesús sí existió. Y lo que pasó sí porque hubo más de dos testigos que dan fe.
Así es nuestro hecho histórico. Siempre los hechos históricos es porque personas que dan fe de que sí lo vieron. Así, en eso se basa la historia, porque a veces no podemos estar ciertos de que existió alguna persona, pero cuando tenemos dos o más testigos, eso se incluye como verdadero. Los libros apócrifos o deuterocanónicos, dice, algunas Biblias incluyen estos libros, que son Tobías, Judith, la Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y algunos libros como Esther o Daniel. Estos libros se conocen como los libros apócrifos que tuvieron su origen en el periodo entre Antiguo y el Nuevo Testamento y casi todos fueron incluidos en su traducción griega al Antiguo Testamento. Se llama Septuaginta. Sin embargo, los rabinos que se reunieron en el concilio de Yamina los excluyeron del canon hebreo. Nuestra Biblia no incluye estos libros apócrifos por las siguientes razones. No están incluidos en el canon hebreo, primera razón. No fueron citados en el Nuevo Testamento por Cristo ni por sus discípulos. No son reconocidos por la iglesia primitiva y su teología es dudosa. Jerónimo apunta que los apócrifos del Antiguo Testamento podían leerse para la edificación, pero no para confirmar la autoridad de los dogmas de la iglesia. Los incluyó en una versión latina, pero que es la Vulgata, pero se señaló que los prólogos de estos libros se hallaban en el canon hebreo. No se hallaban en el canon hebreo. Aunque no aceptamos los libros apócrifos en el canon de la Biblia, los aceptamos con valor histórico. Divisiones de la Biblia. Tenemos dos divisiones de la Biblia. Se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que son formados el Antiguo por 39 libros y el Nuevo por 27. O sea, son 66 libros. Dice, formado por 39 libros que fueron el Antiguo, dice, fueron escritos antes de la vida de Jesucristo y en él encontramos la historia del pueblo de Israel, que fue de esta nación, que provino de la salvación humana. Y también encontramos las profecías de las cuales se cumplieron en Jesús y otras que aún están por cumplirse. Además encontramos salmos y proverbios. Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros. 27 libros, dice, escritos después de la venida de Jesucristo, y podemos dividir el Nuevo Testamento de la siguiente manera: de la vida de Jesús de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la historia de la iglesia con Hechos de los Apóstoles, las cartas de Romanos, Judas y la revelación acerca de los tiempos finales y Apocalipsis. Ahí vienen ciertas cartas también, ¿no? Corintios, en fin, las cartas a las iglesias. Bueno, dice, ¿por dónde empezar? Si tú quieres empezar a tener esto, dice, empecemos por Juan. ¿Por qué? Porque Juan revela el propósito de las cartas. Y saben que la divinidad de Dios. Y ya después podríamos venir leyendo las cartas de Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, acerca de las enseñanzas de Jesús, usar los salmos y los proverbios como devocionales diarios y leer todo el Antiguo Testamento. Y así, no te preocupes si no entiendes todo. A medida de que vas creciendo espiritualmente, tus inquietudes y confusiones serán aclaradas. ¿Y sabes qué? Siempre que vayas a leer la Biblia, invoca, pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te haré que conocer cosas ocultas que tú no conoces. O sea, Él te va a revelar, o sea, va a hablar a tu corazón. De verdad, te escudriña. Cuando tú lees la Biblia, la palabra, que es el verbo, es Dios, es Jesús ahí, el verbo se hizo carne, o sea, es lo que habla. Te va a ver a ti, pero si no la lees, no la oyes. Ahora ya hay facilidad de oír la Biblia hablada. Y puedes tener tu Biblia y estarla, que te la esté leyendo, ¿no? En el celular o algo. Entonces ahí, y puedes detenerlo y ver cómo entender las cosas, entenderlo y volverlo a repetir, volverlo a escuchar, hasta que tú lo entiendas. Cuando estés en oración, póstrate al Señor y pídele que te traiga a la mente todas sus promesas.
para que, que tú estés confiada en ese Dios todopoderoso, que Él tiene cuidado de ti, que gracias a Dios, ¿no? O sea, no eres tú quien tiene el control de tu vida, sino es Él. Rendirle a Él todo tu día, rendirle a Él todo lo que eres y ponerlo en manos de Él, todo, hasta este tiempo de oración, hasta lo que tú vas a estar orando. Dice, tenemos victoria sobre el pecado. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Esto es Salmo 119:11. Hay que vencer esa preocupación. Dice en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo habrá aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Tenemos que tener confianza acerca de nuestra fe. En Isaías 55:11 dice, así es que también la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. En Romanos 12:2 también nos dice, no se amolden al mundo actual ni sean transformados sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay que renovar nuestra mente para conocer la voluntad de Dios, que es que buena, agradable y perfecta. Confía en eso. Es buena, agradable y perfecta para Dios, aunque a veces para ti no lo sea. Pero para Dios sí es buena, agradable y perfecta. Y si tú tienes ese Dios que es amor y que aunque en ese momento no te parezca a ti que es buena, agradable y perfecta, Él que ya conoce toda tu vida, conoce la eternidad, o sea, Él es el dueño de todo, que conoce el futuro, pues tú no tienes problema, tú confía en Él con todo tu corazón y que a pesar de la tormenta estés parado en Cristo. Dice, incluso el uso de el Espíritu Santo nos recuerda lo que ya hemos aprendido. ¿Qué es lo que les dije? El Espíritu Santo te va a traer a memoria esa palabra, llénate de su palabra y vívela. No nada más te llenes de letra, porque la letra mata, pero llénate de su palabra y vívela. Entiéndela, pídele discernimiento. Dice, grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Dice, escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Deuteronomio 6, del 6 al 9. ¿En dónde? Dice, en tu mente. ¿Se acuerdan de la marca? Que va a haber una marca. Pues tú tienes que tener esa marca. La marca. ¿La marca de qué? De la palabra de Dios en tu mente. Si llenas tu mente de otras cosas, de chismes, de quién sabe qué, de que puro de TikTok, no sé, no sé, ay, ya se fue. ¿De qué te estás llenando de eso? Llénate de la palabra de Dios, no de malas noticias, de cosas y promesas. ¿Por qué? Porque para los hijos de Dios no somos de aquí, no me importa lo que pase. Yo no soy de este mundo porque tengo un Dios poderoso que aunque esté yo escondido bajo la piedra, Él me hallará. No me podré ir porque Él ve todo. Entonces tengo que estar confiando en Él. No te llenes de las cosas del mundo, llénate de la palabra de Dios para que tengas paz en tu corazón. Y aunque haya rumores de guerra, tú tengas paz en tu corazón. Paz en tu corazón, confiado en que sí, si Él viene pronto, tú te halle como buscando de Él, agradeciendo a Él, pidiéndole que Él esté a cargo y que Él sabe por qué pasan las cosas y que nuestra vida es de Él. Si Él nos hizo, somos de Él. Ahora, el uso de símbolos según el tema. La salvación, la cruz, la Trinidad, el triángulo, un bautismo en el Espíritu Santo, una paloma, la sanidad divina, una mano, la segunda venida, las nubes resplandecientes, los dones del Espíritu Santo, el fuego divino, el fruto del Espíritu Santo, unas uvas, la fe que mueve montañas, unas montañas y un mensaje, mandato, promesa. Esto es una Biblia abierta. ¿Conoces todos esos símbolos? ¿Conoces esos símbolos de los que te hablé ahorita? Bueno, vamos a ver ahora métodos de estudio. El propósito no es solo leer Biblia, como les dije.
También es estudiarla, escudriñarla, grabártela en el corazón, como lo dice en Deuteronomio 6:9, y lo repito para que se nos grabe también en nuestra mente y en nuestro corazón. Grábate estas palabras en el corazón, estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes y dinteles, en los portones de las ciudades. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Quiere decir esto una lectura consecutiva, leer diariamente una hora fija, a una hora fija. Jesús apartó el tiempo. ¿Por qué? Porque acuérdense que él muy de madrugada salía a orar. Aún estaba oscuro. Esto está en Marcos 1:35. Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Te es necesario tener un lugar establecido en tu oficina, en tu cocina, en la mesa, en la cama, no sé, un objetivo y cumplirlo. Ponte tu alarma en tu celular, es mi tiempo con Dios, voy a orar y no me importa, con permiso, yo me voy a orar con mi Señor, tengo una cita importante con Él. Voy a hablarle, a decirle cómo me fue en el día, con mis anhelos, mis preocupaciones, las rindo a sus pies, mis peticiones y también escucharlo. Dice, por ejemplo, leer la Biblia en un año o un número determinado de libros al mes, un diario espiritual e incluir el mensaje de Dios cada día, una promesa de Dios, un mandato por cumplir y un principio bíblico para aprender. Esa sería la lectura consecutiva. Método inductivo. Observar, interpretar y aplicar. Ábreme los ojos, Señor, para que contemple las maravillas de tu ley. Salmo 119. Es necesario observar, le estás pidiendo, ábreme los ojos, conocer los ambientes, el mensaje, la forma literaria. Ahora, interpretar es buscar el significado de lo que estás estudiando, de lo que estás leyendo. Aplicar, esto es que lo tienes que aplicar en tu vida. Este es el propósito final de este estudio inductivo. Estudio biográfico. La descripción de los diferentes personajes de la Biblia es probablemente uno de los métodos de mayor inspiración para estudiar la palabra de Dios, porque nos resulta fácil identificarnos con las alegrías, tristezas, éxitos y fracasos de otros. Hay una palabra, ¿no? Donde dice que Elías era que un hombre conforme, o sea, era un hombre de pasiones humanas. Entonces, y todos las personas de la Biblia son humanos, ¿no? Y tuvieron fallas y errores, y Pedro negó a Jesús, y Pablo perseguía y había matado gente, pero Dios te perdona. Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús de Nazaret, con Jesucristo que murió en la cruz por ti, Él te perdona todo. Y Él te pide esa transformación de esa vida o vana manera de vivir. Ahora a su reino admirable, a que des las buenas nuevas, a que le digas al mundo que, que Él, como esa voz que clama en el desierto como Juan, ¿no? Arrepiéntete, ya no, si estás en adulterio, ya no estés en adulterio. Si estás en fornicación, no estés en fornicación. Si robas, ya no robes. Ok, vamos a decir, yo estaba entendiendo eso. Una cosa es que tú tengas, que todos somos pecadores porque no hay ni uno junto. Sí, todos somos pecadores, porque pecamos de continuo. De continuo dice la palabra de Dios que nuestro corazón tiende al pecado. Pero otra cosa es vivir en el pecado, a sabiendas de que ando con un hombre casado, a sabiendas que estoy fornicando, a sabiendas de que estoy viviendo en unión libre, a sabiendas de que me sigo drogando, a sabiendas de que vivo y que tengo mis deseos homosexuales. Eso ya es a sabiendas. Y yo así quiero vivir una vida en libertad, una vida buscando al Señor, a sabiendas de que estás en pecado, estás viviendo en fornicación. Y eso no lo digo yo, es que es real. Que Dios por su misericordia
de verdad por su misericordia nos llama al arrepentimiento y ponemos todo en sus manos para que Él nos libre de eso, pero a veces volvemos a caer y ya le gustaron los hombres casados, ¿no? Y ya andaba con uno y ahora con otro y ya se le murió y no importa y siga, o sea, no, ¿cómo es posible? Necesitamos tener una vida. ¿Sabemos que somos pecadores todos? Sí. ¿Porque no hay ni uno justo? Sí. Pero otra cosa es que yo viva consciente en que estoy en pecado. En que no, mejor en unión libre y no me caso y así voy y levanto las manos. Así voy, o sea, sí te puedes pedir arrepentimiento, pero dile al Señor, sácame de esto. A veces no vemos la solución, a veces sentimos que no podemos. Pero Dios ve tu corazón y si tú quieres dejar ese pecado y después, ¿qué? Trabajar con tu fruto. Porque por eso decía Juan, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y en el reino de los cielos vas a dar ese fruto. O sea, el fruto que es el reino de los cielos es que el don, el Espíritu Santo, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, dominio propio. O sea, necesitamos primero tener los frutos de arrepentimiento. ¿Por qué frutos? Porque son muchos nuestros pecados. Y luego dar el fruto, que es el Espíritu Santo, porque ese fruto del Espíritu Santo, si tú tienes amor, amor para el prójimo, solito los demás vienen, es como una mandarina, trae todos ahí. Si el amor ya te trae todos los demás, trae el gozo, la paciencia, el amor ya trae todo eso. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Permítenos dar ese fruto correcto. Líbranos de estar viviendo en pecado. Ayúdanos a salir si estamos en una situación de pecado. Sabemos que siempre pecamos, pero no nos permitas vivir pecando, Señor. Líbranos de una vida pecaminosa. Líbranos, Señor, que abre nuestros ojos, que nos demos cuenta, Señor. Que tratemos de vivir conforme a tu palabra, Señor, conforme a lo que tú quieres, porque eso es por tu amor que nos ayudas a vivir sabiamente, a vivir con temor del Señor, a vivir honrando tu vida y dándole las buenas nuevas a los demás. Líbranos de enfermedades nefastas, líbranos de enfermedades, Señor. Líbranos porque queremos vivir para ti, para adorarte y para poder dar las buenas nuevas a los demás y extender tu reino, Señor. Yo te pido que si a ti ha tocado tu corazón este mensaje, lo compartas, dale like, compártelo, hazlo llegar a alguien que lo necesite. Hazlo llegar porque el reino de Dios está aquí y Él trae nuevas, buenas nuevas de esperanza, de amor en Cristo Jesús, porque ya lo hizo todo. Y si Él ya lo hizo y Él pagó y dijo, consumado es, porque así es. Y yo creo en Cristo Jesús, aquí y ahora y para la eternidad, mi eterno Salvador, mi Dios Todopoderoso. Él es el único que se acordó de mí, me rescató de donde yo estaba y por su gracia y misericordia estoy aquí. Yo doy toda la gloria y honra a Él. Y bendito sea su nombre por siempre. Amén. Y bueno, espero que te puedas quedar para el siguiente estudio y pues continuemos con esto, extendiendo el reino. Recuerda que somos bendecidos y solo somos bendecidos en Cristo Jesús. Hasta la próxima.